Siempre en un producto cultural como el que tenemos en esta época en las series, cuando se promedia la temporada, hay siempre un capítulo que de alguna manera retoma todo lo que se ha venido relatando y va hacia la segunda parte de la temporada. Hoy podríamos decir que este texto del Evangelio de Mateo es la clave. Es un texto que se conoce como la confesión de Cesarea de Filipo, porque es ahí donde acontece. ¿Y qué pasa en ese momento? Jesús ha venido compartiendo con los discípulos infinidad de cosas, pero hoy es Jesús mismo quien quiere ver cómo es interpretado todo eso. Y eso es muy importante porque precisamente cuando en una relación, cualquier relación de nuestra vida, empezamos a decirle al otro, ya no te reconozco, es la señal clara que esa relación está desgastada desde hace mucho tiempo, ¿no? Y llega, por decirlo, el momento de la crisis. A veces acontece en una pareja, después de muchísimos años de matrimonio, sucede entre los amigos, cuando intempestivamente uno u otro elige un camino nuevo, pero también puede acontecer en ciertos aspectos, a veces desde los movimientos, la sociedad, cuando formamos parte de un grupo, en nuestra propia familia, en nuestra propia patria, podemos sentir que estamos como desconociéndonos unos a otros, que hay algo que hemos perdido en ese conocimiento. Y entonces justamente no importa a veces cuán profunda sea la relación, siempre hay algo en nuestra vida que está cambiando, hay algo en nuestra vida que se transforma. Por eso hay diríamos, un obstáculo muy grande, que es cuando creemos que el otro es un objeto inamovible. También por una especie de ahorro de energía, a veces hemos llegado a una conclusión sobre el otro, lo hemos etiquetado, y una vez que uno etiqueta, ya sabe en qué anaquel, en qué lugar del desván va y listo, ya está. En qué estantería. Entonces es como que nos cuesta mucho tener que reorganizar, cambiar, ver, no, en realidad fue cambiando esto, está para mejor o no, en esto otro, ¿no? Nos quedamos como con la fotografía y la vida es esencialmente movimiento. Y eso que pasa entre nosotros, que pasa en nuestros vínculos, también el Evangelio de hoy nos recuerda que probablemente apliquemos a Dios ese mismo mecanismo, ¿no? Es como que damos a Dios por sentado. Yo ya sé quién sos. Muchas veces nos decimos los unos a los otros. Yo ya te conozco. Pero lo que conozco es como una especie de fijación que ha quedado en mí del otro y no algo dinámico. Entonces, desde ahí, por eso es tan interesante lo que hoy Jesús pregunta a los discípulos, porque ellos le contestan con imágenes o con ideas de personajes de la historia de la fe, de la historia
del pueblo de Israel que fueron justamente significativos, que marcaron, pero que pasaron, ¿no? Entonces unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, o alguno de los profetas. Y entonces ahí es donde, como les decía al principio, hay una voz que es la voz de Pedro, que es una voz que responde a lo más profundo que él siente en este momento. Es más, después de esta confesión de Pedro, tú eres justamente el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Recuerden que venimos compartiendo domingo a domingo en la liturgia estas frases. Recordamos que había dos frases muy importantes que también acontecieron en un momento de tormenta, aquella tempestad en medio del lago, que Pedro le decía a Jesús: Señor, socórreme. Y luego de calmada la tempestad, todos los discípulos se postraban ante Jesús y le decían: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y compartíamos que esas dos frases eran dos frases que habían quedado como marcadas en la primera comunidad cristiana. La primera, como invocando a Dios en medio del dolor, de la tragedia, de la pérdida, del conflicto. La segunda, reconociendo a ese Dios como aquel que viene a darnos todo. Bueno, eso se va repitiendo, se va repitiendo para que también veamos cómo estamos nosotros respecto de esto. ¿Cuál sería hoy la respuesta que tiene cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones, cuando Jesús nos dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tal vez en algún momento de nuestra vida Jesús es como un recuerdo, como algo que pasó, como algo que nos significó en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Para otros, Jesús es una persona muy lejana. Y ahí, en esto radica la esencia de nuestra fe. Hay una característica de la fe cristiana que, distinta a todas las demás religiones, establece su vínculo con Dios de manera personal. Es una persona nuestro Dios. Es persona en el sentido más pleno y acabado del término. Es ese Dios que se hace hombre, ese Dios que viene a pasarlas junto a nosotros, a vivir todo lo que significa la vida, igual a nosotros en todo, dirá San Pablo, menos en el pecado. Y entonces, justamente ahí es que se reanuda el viaje, después de este momento. Un viaje que ciertamente va a tener muchísimos más capítulos. Muy poquito después, Pedro le quiere como marcar el camino a Jesús y Jesús le dice: apártate, ve detrás de mí. ¿Por qué? Porque también el concepto de mesianismo que tenían los discípulos era un concepto absolutamente triunfal, que no tenía nada que ver con lo que Jesús les estaba compartiendo. Había que preparar el corazón para todo lo que Jesús iba a vivir y iba a sentir. Por eso les pide que no anuncien que Él es el Mesías, porque lo que en realidad iban a anunciar los discípulos es que era el rey, pero no el rey del universo, el rey concreto, el que venía a despojar al pueblo de Israel del yugo de los romanos, y no iba por ahí en ese momento la cosa.
y va por un camino mucho más lento, que es el camino que Dios hace con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones, ¿eh? Un camino para el cual hay que saber leer en medio de todo lo que pasa. Y termino con una anécdota que fue algo que vivimos ayer en la Universidad de Morón. Hay una fundación que se llama Escolas Ocurrentes, una fundación que el Papa Francisco ha promovido, para que desde la escuela se promueva la cultura del diálogo y todo. Y se reunieron jóvenes de cuartos años de secundario de los municipios de Hurlingham, Morón e Ituzaingó, que son lo que representa nuestra diócesis, ¿no? La diócesis de Morón está conformada territorialmente por esos 3 municipios. A lo largo de la semana los jóvenes hablaron y vieron cuáles eran las problemáticas que ellos sentían que había en este momento. Ellos definieron las problemáticas en 3 palabras: miedo, ansiedad e inseguridad. Lo hicieron a través del arte, a través de una canción, a través de un mural y a través de una representación teatral. Uno podría decir, bueno, los jóvenes están hoy absorbidos por tantas cosas, por banalidades, por el consumo, No. Lo que estos jóvenes representaban precisamente era algo y tenían la entereza de decírselo ante los 3 intendentes que estaban presentes, ante nuestro obispo que estaba también presente, y no solo como queja, ¿no? Sino inmediatamente hacían 2 o 3 pedidos concretos para poder transformar esa realidad. Eso significa precisamente salirse de esa opinión, como tantas veces pasa, de la realidad. Eso significa darnos cuenta, como hoy Jesús nos pide, de que su presencia es una presencia viva y que obra en cada uno de nosotros en la medida que también abrimos nuestra vida y nuestro corazón. Que el Señor, que hoy también nos invita a detenernos, a decirle quién es Él para nosotros y a continuar el camino, nos siga acompañando y bendiciendo. Pongámonos